Bueno, pues hoy estamos con Ana Hernando. Para el que no la conozca, es abogada, pertenece también a la asociación Clara Campoamor y es la letrada, la abogada de 4 de las víctimas por este caso que seguro que tú estás escuchando mucho, que es el de la ley del solo sí es sí, y cómo a través de esa norma se está permitiendo que condenados por diversos delitos sexuales pues salgan antes a la calle y se les reduzca la pena. Así que vamos a hablar hoy sobre este problema que está trayendo bastante cola en las últimas semanas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Bueno, lo primero es fundamental. ¿Qué cambia con la ley del solo es sí? Sí es sí para que esto sea permitido, para que se les pueda rebajar las penas. Bueno, el cambio sustancial fue, hasta este momento había una diferenciación entre el delito de abuso sexual y el delito de agresión sexual. Abuso era todo atentado contra la libertad sexual, pero siempre y cuando no existiera ni violencia ni intimidación, mientras que la agresión sexual nos situaba necesariamente ante la existencia de violencia o intimidación para cometer ese atentado contra la libertad sexual. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley desaparece esa distinción y lo unifica todo. Y a partir de ahora todo es abuso sexual. Claro, ahora mismo, abuso sexual, agresión sexual. Sí. Ahora mismo en el concepto de agresión sexual entran delitos que son por su naturaleza muy distintos por su gravedad. Para entendernos, ahora mismo tanto un tocamiento en el pecho sin ningún tipo de violencia ni de intimidación, como un tocamiento en el que te han dado 5 puñetazos para hacer ese tocamiento en el pecho, es agresión sexual, ambos. Antes uno era abuso, el otro era agresión. ¿Qué conlleva esto también? Que lo que hacen es unificar las penas. Y se hace en cierto modo un totum revolutum, porque cuando pensamos en las penas, a veces pensamos que el delito lleva aparejada automáticamente una pena, 5 años. No, tenemos una horquilla, tenemos unos mínimos y unos máximos. ¿Qué pasa? Que hemos tenido que ampliar esa horquilla. Si antes teníamos de 5 a 10, ahora como hemos metido ahí lo que eran los antiguos abusos, no podemos meter de 5 a 10, tenemos que rebajar el mínimo, por ejemplo. Y eso es lo que nos está llevando a estas reducciones de penas, porque existe un principio en derecho que es el principio de retroactividad de la norma más favorable al reo, que nos obliga a aplicar la actual norma al momento de los hechos, de comisión de los hechos. Con lo cual, como hemos reducido estos límites tanto máximos, porque el tipo penal básico de la agresión sexual también se ha reducido de 1 a 4, cuando antes era de 1 a 5. Bueno, pero eso en la práctica nos lleva a que, como las mínimas también se han reducido, lógicamente hay que aplicar esas penas y, simplificando, nos vemos con ellas rebajadas. Luego hay muchísima casuística porque, lógicamente, entramos cuando hay concurrencia de atenuantes hay que rebajar la pena en grado y todo eso se ve afectado por esta modificación. Y esto, antes de que se aprobara la ley, ¿ya advertíais que esto podía pasar, esto que ha pasado? Sí. Siempre que tocas una norma tienes que tener mucho cuidado, sobre todo cuando lo que haces es modificar las horquillas de penas, porque eso necesariamente va a afectar por este principio del que hemos hablado antes. Y habían existido advertencias desde organismos muy distintos, tanto el Consejo General del Poder Judicial había advertido de que esta situación podía producirse, y luego asociaciones de mujeres, por ejemplo está la Asociación de Juristas Temis y otras muchas asociaciones que también habían situado el foco sobre esta posibilidad, es decir, se preveía que podían darse esta situación. De hecho, bueno, no era infrecuente, yo he leído en prensa, quiero decir que fue Vox Populi antes de la propia aplicación, en prensa salieron como todos estos, desde estos organismos se estaba avisando de lo que podría suceder, del resultado que finalmente se ha producido. Sí, sí. ¿Y cómo llegas? No sé si tú eras porque tú eres abogada de 4 de las víctimas de esta ley. No sé si tú eras abogada antes de que ocurriera esto, en los casos en sí, o llegan a ti a través de este cambio de ley. No, de 3 de las afectadas he sido abogada desde el inicio de los procedimientos. De otra de ellas, en la que es una víctima, 2 agresores, lo cierto es que todo el asunto, porque es un tema muy antiguo, lo llevó una compañera y ahora, claro, digamos, lo he heredado yo precisamente por esta problemática de la reforma de la ley y las rebajas de penas. ¿Y cómo
reaccionasteis cuando visteis con las víctimas que esto salía adelante, que esta aprobación de la ley salía adelante y que los condenados iban a pedir esta rebaja de pena? Bueno, además fue muy rápido. De hecho, la primera revisión de sentencia que hubo en Vizcaya era un tema mío, con lo cual a nosotros se nos vino encima muy rápido. Desde la aprobación de la ley, ya de oficio los tribunales empezaron a plantear las propias reformas, porque están obligados a hacerlo incluso de oficio, y las propias revisiones, perdona. Y nada, pues fue iniciar el contacto con la víctima, intentar explicarles de la mejor manera posible lo que se venía encima. Lógicamente muy delicado, porque no es nada agradable tener que llamar a una persona que ha sufrido una situación como esta para decirle además que cuando cree que tiene un tema cerrado, que su agresor ya está condenado, que esto es definitivo. En 2 de mis casos van a salir de prisión. Bueno, de hecho uno de ellos ya ha salido y el otro no me han notificado nada, pero si no está fuera lo estará dentro de unos días. Entonces es muy complicado y lógicamente no lo entienden, tienen miedo, sobreviene todo otra vez, hay una revictimización porque vuelves a pasar por todo el proceso, pues muy difícil, la verdad. Y claro, estas personas, evidentemente, cuando una mujer sufre un caso como este de una agresión sexual o de un abuso sexual, sufre unas consecuencias psicológicas que yo creo que de las que no se habla cuando salen los casos o cuando salen las condenas, pero que es el backstage, por decirlo así, de lo que hay detrás de la sentencia judicial. ¿Esto cómo les afecta ahora? Porque, como tú has comentado, pueden tener miedo, pueden pensar que ahora puede haber una venganza del condenado, del antiguo agresor. ¿Cómo les afecta esto ahora? Pues mira, sobre todo la inquietud que sienten es fundamental. Si te comento, la última revisión de condena que se ha producido y con la que he tenido contacto con la víctima, el miedo y lo que dices tú, ellas temen muchas situaciones, incluso una venganza, porque además se da otra circunstancia adicional, que es este tipo de delitos siempre llevan aparejadas penas accesorias, ¿vale? Existe una libertad vigilada y hay una prohibición tanto de aproximación como de comunicación con las víctimas en la propia sentencia que les condena. Pero en cierto modo, me comentaba esta última víctima, esto actúa también, digamos, generándoles inseguridad. ¿Por qué? Porque para que yo pueda establecer una orden de protección que consiste en alejamiento de ti, de tu trabajo, de los lugares que tú frecuentas, yo tengo que comunicar al agresor cuál es ese domicilio, ese lugar de trabajo, esos lugares que tú frecuentas, para que él tenga la posibilidad de no acercarse. Pero claro, eso juega en un doble sentido, porque las víctimas no quieren facilitar esa información precisamente por este miedo del que hablamos. Entonces, por un lado, está pensada para proteger, sí, muy bien, para que no se acerque y que si se acerca esté incurriendo en un delito de quebrantamiento, pero por otra parte, la incertidumbre que genera y la preocupación que genera esto, pues yo entiendo que incluso estaríamos hablando de un fallo del sistema. Hostia, a ver, yo es verdad que, claro, hemos escuchado toda nuestra vida lo de tenía una orden de alejamiento y siempre pensamos, ¿cómo sabe que no está allí la víctima? O sea, se le facilitan prácticamente todos los datos. Es, yo vivo aquí, yo trabajo aquí, yo voy por aquí. Es decir, una persona... Se le facilita, sobre todo son el domicilio fundamentalmente y normalmente el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque si tú al agresor no le facilitas el lugar al que no puede acercarse y luego se acerca, no estaría incurriendo en un delito de quebrantamiento, porque no habría voluntariedad, él no sabía que no podía acercarse ahí. Entonces, esto es problemático en estos casos, porque cuando estamos hablando de delitos de violencia de género en el que el agresor, por ejemplo, es tu expareja, normalmente él ya conoce el dato del domicilio. Entonces, realmente ahí sí que actúa como protección, porque lo conoce y en el caso que se acerque, bueno, pues tienes esa medida. Pero cuando el agresor es, como en estos casos, un desconocido, bueno, puede ser un agresor conocido, pero en principio, en estos supuestos es desconocido, claro, facilitar un dato tan personal como pueda ser el domicilio para, teóricamente, algo que te proteja, cuando realmente igual es peor, digamos, el remedio que la enfermedad, es delicado. No, desde luego es bastante delicado. Que esto surge por un clamor popular, esta ley del solo sí es sí, por un clamor popular a raíz de la sentencia de La Manada. De hecho, el solo sí es sí es un clamor de la gente en las manifestaciones quejándose contra lo que ocurrió con La Manada. Vosotros entiendo que defendíais que tenían que endurecerse las penas, que tenía que legislar para que hubiera más penas. Mira, nosotros siempre en este tipo de delitos abogamos
por un endurecimiento de las penas, porque aunque hay sectores que dicen que se trata de penas muy altas, lo cierto es lo que te vuelvo a referir lo que te decía al principio. Hablamos de horquillas, no son penas tan altas, claro, sino que vamos de un mínimo a un máximo. Y esos máximos, por regla general, no se aplican, salvo que estemos hablando de una agresión muy brutal. ¿Qué ocurre? Con el tema de la manada, yo creo que cuando ocurrió lo del tema de la manada, realmente el sistema finalmente se corrigió a sí mismo. Es verdad que la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra fue un despropósito, pero luego, en cierto modo, el TSJ vino a mejorarla y el Tribunal Supremo, desde luego, la corrigió de forma absoluta. Entonces, era necesaria esta ley y basado en lo que dices tú, todo el tema, porque se ha basado muchísimo en el tema del consentimiento, el sí es sí, cuando realmente esta reforma del Código Penal a efectos de consentimiento no supone ninguna novedad, porque estamos exactamente igual. Es que en el momento anterior también era necesario el consentimiento, porque si no hay consentimiento, lógicamente estamos ante un delito contra la libertad sexual y eso no cambia. Entonces, todo esto que se ha hablado del consentimiento, de en vez de el no es no, el sí es sí, a mí me parece un debate estéril absolutamente, porque seguimos exactamente igual con respecto al consentimiento. Se va a tener que probar en el procedimiento si existió consentimiento o no. Y estamos a efectos de esa prueba exactamente igual que antes. Entonces, realmente, pues, y luego, si la ley ha venido a suponer una mayor protección, que era lo que a priori la gente, yo creo que era el espíritu que tenía cuando se manifestaban, pues derivado de este procedimiento de la manada, lo que la gente quería era mayor rigor en las penas, pues que se tuviese en cuenta que eso era una agresión sexual y no un mero abuso. Lógicamente, ya te digo, para mí el sistema se corrige a sí mismo, pero es que esta ley nos lleva a todo lo contrario. Es que se nos ha vendido que iba a suponer la reforma del Código Penal una mayor protección para las mujeres y realmente el resultado es justo el contrario. Tenemos agresores saliendo de la calle cada 2 por 3, tenemos rebajas de pena en delitos que eran muy graves y pues bueno, pues realmente no se ha rectificado. Para mí, no sé, ya a día de hoy no sé si se trata de un error, si se trata de algo deliberado, pero no se está rectificando. No, efectivamente, esa era la pregunta. Si consideráis que hay que rectificar la ley, que es algo a lo que Podemos parece que se niega. Es decir, Podemos no quiere tocar ni una coma de la ley. Sí, hay un empecinamiento y una tozudez en esto que yo, pues bueno, cuando se vieron los primeros resultados, yo siempre había pensado que estábamos ante un error que alguien había cometido, que se había pasado por alto, no sé, pero vista la actitud demostrada de esa persistencia en no querer reformar absolutamente nada, en que este tema parece que se tiene que acallar y nadie va a hacer nada por reparar, no se van a poder reparar las consecuencias de lo que ya está ocurriendo, eso es irreparable. Quiero decir, la gente que va a salir es algo definitivo, pero al menos que los nuevos delitos que se vayan cometiendo no corran la misma suerte. Y visto que nadie está haciendo absolutamente nada, pues yo ya dudo de si realmente se trató de un error o era algo deliberado, no lo sé. Claro, porque además ahora, por ejemplo, en estos días, en estas semanas, ha habido polémica con 2 casos, que es primero las declaraciones de Manuela Carmena diciendo que no corregir esta ley del solo sí es sí, si se ha visto que está equivocada, es soberbia infantil, a lo cual Podemos y mucha gente de la izquierda ha reaccionado diciendo que Manuela Carmena es facha, y luego las declaraciones de la Secretaria de Estado para la Igualdad, más conocida como PAM, donde hace un humor que luego dice ella que no es humor, que culpa es de los medios, donde prácticamente se ríe, bueno, de si van a salir a la calle, qué más da que salgan 3 meses antes o 3 meses después. Claro, hay gente que se puede dar el lujo de reírse de esta situación. Desde luego, el que ha pasado por este proceso, a esas no les hace tanta gracia. Me parece vergonzoso que una persona que teóricamente está encargada de la defensa de las mujeres pueda hacer este tipo de manifestaciones haciendo mofa sobre ellas. Eso para empezar. Y respecto a lo de Manuela Carmena, bueno, pues como ahora todos los que diferimos en algún sentido somos fachas, pues nada, tampoco supone ninguna novedad. Y precisamente, eso es una pregunta sobre el tema de la Secretaría de Estado de Igualdad, ya no solo por las bromas, sino por la ley en sí. ¿Tendrían que haber dimitido los altos cargos de igualdad después de aprobar esta ley y no rectificarla? Yo, personalmente, en una situación similar, si yo pertenezco al Ministerio de Igualdad, he hecho toda la campaña que hago llenándome la boca de que la defensa de las mujeres, de que la protección de las mujeres, de absolutamente todo, y luego saco una ley
que desde luego lo que hace, lejos de proteger a las mujeres, porque las mujeres no están contentas con esta ley, los únicos contentos a día de hoy con esta ley son los agresores sexuales. Yo desde luego, por mínima vergüenza, habría dimitido. Ahora ya lo que hagan los responsables políticos que tenemos, pues bueno, pues que haya cada cual, pero desde luego con el cargo que ellas tienen, las responsabilidades que ellas tienen, y sacar una ley con las consecuencias que está teniendo, y me parece más grave todavía que sacar la ley el hecho de persistir en esa tozudez de no querer enmendarlo. Eso me parece todavía muchísimo más grave. Y claro, evidentemente esta ley es como es, esta ley ampara lo que ampara, los jueces no tienen otro remedio, por decirlo así, que basarse en la ley, porque ellos tienen que interpretar lo que hay, no pueden inventarse nada. ¿Os planteáis llevarlo esto a instancias superiores, por ejemplo, a Europa? ¿Os planteáis decirle a Europa, oye, mira lo que está pasando en España con la ley del solo sí es sí? El problema es que nosotros entendemos, yo como abogada, luego como asociación, ya en las medidas que se tomen desde la asociación, desconozco en qué sentido van a ir, que desde luego nos estamos quejando y demás, pero como abogada yo la única posibilidad que tengo es la vía de los recursos, pero es que realmente nos vetan incluso eso, porque estamos ante cuestiones que no se pueden recurrir, porque como tú bien has dicho, al final se trata de una aplicación de un principio que existe en derecho. No se les puede pedir a los jueces, como se hacía en un inicio, que no apliquen el principio de retroactividad de la norma más favorable, porque es que no se ha inventado ahora, es que existe y es de aplicación. Estarían prevaricando si no estuvieran aplicando este principio. Entonces, realmente yo puedo recurrir, pero es que carezco de cualquier argumento para recurrir, porque al final la ley es lo que es y me ata. Entonces, ese es el gran problema, que es que encima tenemos reducciones de penas contra las que tenemos muy pocos argumentos, porque se trata de una aplicación pura y dura de la nueva norma que tenemos. No, sí, claro, evidentemente. Porque esto es verdad que la gente no lo entiende mucho, porque la gente no está tampoco muy puesta en estos temas, que es que los jueces siempre tienen que aplicar la ley más favorable para el condenado. Es decir, cuando a alguien se le condena, incluso con principios retroactivos, es decir, si tú fuiste condenado en el año 2017, pero ahora hay una ley que es mejor que la que había en esa época, tienes que aplicarle la ley que hay hoy en día. Que esto es algo que la gente dice, bueno, es que si la ley del solo sí es sí, vale, pero si eso pasó en 2016, ¿por qué se le tiene que aplicar la de hoy? Por esto mismo, porque hay un principio de retroactividad. Es de las pocas excepciones que hay, porque normalmente en derecho siempre el principio es el de irretroactividad, pero en derecho penal es el de retroactividad. Entonces, siempre la norma más favorable a lo que ya está juzgado, pero también incluso a lo que está pendiente de enjuiciar. Es decir, que si tenemos un delito, vamos a suponer que se cometió en 2017, pero lo vamos a enjuiciar ahora, se le preguntará al acusado a qué norma se quiere someter, y lógicamente el acusado elegirá la norma que le sea más favorable, que ahora mismo, en este momento, es casi con toda probabilidad esta, la ley del sí es sí. Y perspectivas para 2023, que es un año electoral al fin y al cabo, donde en otoño se va a tener que someter el gobierno a una reválida si finalmente consiguen volver a formar gobierno de coalición, o, como algunas encuestas pronostican, gobierna a la derecha. El resto de partidos, más o menos, ¿tenéis esperanza? Incluso el mismo PSOE, que tampoco tiene siempre las mismas medidas que Podemos. ¿Creéis que alguno puede mejorar, que es endurecer las penas, para vosotros la ley? Pues ojalá. Yo ya casi me conformaría con que las dejasen como estaban, ni tan siquiera con que se endurecieran. Ojalá se endurecieran, porque ya te digo que, por desgracia, muchísimas veces cuesta mucho conseguir en este tipo de delitos condenas que realmente sean contundentes. Al final, era lo que decíamos, como te mueves entre mínimos y máximos, muchas veces siempre nos vamos a los mínimos. Entonces, pues si se pudiese endurecer, o al menos volver a la situación previa, pues ojalá, y yo tengo esperanza en que se pueda hacer. También te digo que, bueno, pues es cierto que no he visto demasiada presión en la calle. Hablábamos antes del tema de la manada, que fue, desde luego, la convocatoria en las calles fue tremenda, y sin embargo ahora hay una ley que no afecta únicamente a un caso, sino que afecta a muchísimos casos, y no he visto esa presión en la calle, incluso por parte de los colectivos feministas, que se ha visto en otras ocasiones, y que desde luego entiendo que serviría de acicate
pues para poder modificar en algo esto. Entonces, pues no lo sé, pero ojalá se modifique. Claro, porque efectivamente yo no he visto tampoco ninguna presión. Grandes movilizaciones, no. Grandes movilizaciones, no. O sea, yo creo que por lo que veo yo en mi círculo de amigos, ya solo en mi círculo de amigos y amigas, es realmente un tema del que todos los días tenemos los datos. Además hay periodistas, por ejemplo, Alfonso Pérez Medina de La Sexta da todos los días el dato de cuántas agresores sexuales se han beneficiado de esta ley, que además La Sexta no es precisamente conspiranoica de poder ser facha, o sea, La Sexta precisamente. Sí. Pero yo creo que la gente asume los datos, por ejemplo, llevamos más de 200 beneficiados, la gente asume los datos como asume cualquier otro dato, como el pronóstico del tiempo, por ejemplo. A mí eso me está sorprendiendo muchísimo, porque son datos, hablamos de números muy importantes, delitos muy graves. Se está poniendo la gente en la calle, gente que además con un riesgo de reiteración delictiva, porque precisamente la figura del agresor sexual es bastante especial dentro de lo que es la delincuencia y normalmente suelen reiterar conductas. Y sin embargo, ya te digo, me echo de menos esa movilización masiva de cara a que se pudiera corregir esto o presionar para que se corrigiese. Sí, yo sí lo he detectado así. Y había una propuesta, porque Podemos no se ha planteado enmendar la ley, es decir, cambiar la ley, pero sí se ha planteado algunas medidas anexas a lo que es la ley. Una de ellas era facilitarle a la posible pareja futura de este agresor sexual, decirle, cuidado con el que estás, cuidado con la pareja que estás, que es una propuesta que salió en enero, ha tenido poco recorrido, parece que al final no se va a aplicar, pero no sé qué os parece esta propuesta. Es que esa propuesta genera muchas dudas precisamente por la posibilidad de aplicarla, que yo tengo serias dudas de cómo se podría articular eso. ¿Por qué? Porque al final está colisionando con derechos que son constitucionalmente reconocidos, como pudiera ser el de la intimidad, con toda la normativa de protección de datos. Entonces, es verdad que se lanzó la propuesta, pero realmente sin clarificar ni concretar de qué forma se va a articular esto para poder llevarlo a cabo sin que suponga una colisión con otro tipo de derechos. Entonces, nos hace dudar de que pudiera ser realmente ponerse en marcha una medida de estas características, y luego también la efectividad sí la tendría en algunos casos, pero también te digo que no va a ser una medida efectiva en el 100% de los casos, porque al final también hay que conocer el ciclo de la violencia de género, y muchas veces cuando la víctima está con el que luego va a ser maltratador o con el que ya es maltratador, también pasa unas fases de dependencia, de enamoramiento, que aunque tú le digas que esa persona tiene una condena previa por estos hechos, pues igual en ese momento no se materializa en que esa víctima huya de ahí, porque hay un componente además también por detrás psicológico, de dependencia. Bueno, juegan muchas cosas. Entonces, al margen de la efectividad que podría tener esa medida, que en algunos casos entiendo que sí, lo que más me cuesta ver es cómo se podría articular sin que suponga una colisión. Porque además hablaban de hacer una comunicación generalizada a las víctimas. Yo entiendo que eso no es viable en ningún caso. Tendría que ser en casos concretos y, bueno, no lo sé, porque la propuesta era muy ambigua, desde luego. O sea, tampoco no se decía nada respecto a cómo llevarla a cabo. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema de la ley del solo sí es sí. Más de 200 agresores excarcelados gracias y beneficiados gracias a esta norma polémica de Irene Montero y del Departamento de Igualdad que controla, en este caso y desde el año 2020, Podemos. Ana Hernando, mucha suerte para las víctimas que tú representas como abogada. Mucha suerte en general para todas las víctimas que puedan ser afectadas por esto. Y estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación. Muchas gracias a ti. Hasta luego.